Puentecito de mis deseos, he nacido como tú, aguantando el peso de los demás que pasan ignorando los suspiros y los amores que nacieron en tu hombro. Puentecito, tu hombro fuerte y más fuerte con el tiempo y más rico con los años, tal como un santo viejo, Julián o Emilión, tal como un vino viejo de Burdeos. ¿Qué tal? Buenas tardes, estamos nuevamente en otra entrega de Dos Lectores. De acá, desde otro ángulo de la casa donde funciona la Asociación Santafesina de Escritores. Atrás mío hay un cuadro precioso de Susana Ocampo, que me parece maravilloso. Está una donación que hizo la pintora para esta casa, y la verdad que es nuestro orgullo y nuestro placer verlo. Estoy con un señor que es un caballero, que es una persona muy generosa, que es una persona muy generosa en su saber, y que le gusta que lo llamen y que le gusta hablar de lo que sabe, y eso está muy bien, y que investiga nada más ni nada menos que la ciudad de Santa Fe. ¿Cómo andas, Miguel Ángel de la Fontana? ¿Cómo le va, Miguel? ¿Qué tal? Muchas gracias por invitarme, ¿no? La verdad Tocayo. que es un placer estar acá con vos. Bueno, muchas gracias, es un placer recibirte. Gracias. Decime, Miguel, Mujica Lainez escribió que cuando una vez le preguntaron sobre misteriosa Buenos Aires, y les dijo, pero Buenos Aires ya no es tan misteriosa como antes. ¿Santa Fe sigue siendo tan misteriosa como antes? Yo creo que sí, que sigue siendo misterioso porque, hay un trabajo de muchísimos escritores que han desarrollado durante casi 2 siglos lo que es la ciudad sur, digamos, el sur de Santa Fe. Han trabajado intensamente y han desarrollado todo lo que es desde Callastá hasta la ciudad enclavada acá en Santa Fe de la Vera Cruz. Pero me parece que hay como una deuda con respecto al tema del crecimiento que tuvo la ciudad de Santa Fe en estos últimos 40, 50 años, donde se ha desarrollado extensivamente hacia el norte y hacia el este, pero esencialmente hacia el norte de Santa Fe, donde hay muchísimos barrios. Estamos hablando de más de 90 barrios, ¿no? Y quizás 80 vecinales. Entonces, bueno, me parece que algo de Santa Fe, mi país, de Mateo Bosch, creo que, bueno, yo, con toda humildad, me tomo el legado de él para contar un poco más allá del sur, como hacía Mateo Bosch, ¿no? Miguel Ángel Correa, como todos lo conocemos. Bueno, así que yo hace aproximadamente 25 años que estoy trabajando con todo lo que es la escritura urbana, ¿no? A partir de desarmar un poquito, de estructurar, diríamos, la ciudad, ir viendo parte por parte esa ciudad que al fin y al cabo son varias ciudades. Son varias ciudades en una. Si vos tuvieras que catalogar, ¿cuál es la parte más vieja de Santa Fe? Bueno, porque el barrio sur, vos decís, el barrio sur es el barrio sur, pero el barrio sur es grande. La parte dentro de Santa Fe más antigua, que vos digas, esto es... Y bueno, tenés algunas calles que marcan todavía esa tradición donde las ochavas siguen siendo las ochavas muy pequeñas, donde las calles no tienen más de 12 metros, las veredas tienen más de 2 metros, pero yo creo que 9 de julio, 4 de enero y algunas calles como que corren, esas son las que corren de sur a norte, las que corren de este a oeste, Entre Ríos, 3 de febrero, son calles que todavía tienen ese aire de la Santa Fe antigua, pero hay muy pocos porque hubo muchísima demolición y bueno, se ha perdido mucho de arquitectura dentro de la ciudad. Dentro de la ciudad. Y lo más moderno, digamos, el norte. Y lo más moderno no, lo más moderno lo tenemos en el puerto hoy, ¿no es cierto? El puerto de Santa Fe, bueno, pero no, el norte son parches que se fueron haciendo, fueron barrios que fueron haciendo a pulmón, como diríamos, ¿no? Donde cada uno fue edificando como pudo. Imagínate que en aquel tiempo todavía había ranchos. Yo estoy hablando desde las paredes hacia el norte, es decir, del hipódromo hacia el norte. Pero después tenés todo el centro de Santa Fe,
con barrios como Oser, Fomento 9 de Julio, Sargento Cabral, María Selva, que son barrios muy tradicionales y que tienen aproximadamente 100 años. 100 años. 100 años, sí. Pero bueno, después del sur tenemos el barrio del Puerto y tenemos el barrio Candioti, por supuesto, que tiene más de 111 años, el Puerto, que tiene más de 130 años. El puerto del barrio del Puerto es magnífico, sería la Plaza España, ¿no? La Plaza España. Para ubicar a los que están escuchando. Y después tenemos todo el cordón oeste, que imagínate que el cordón oeste comprende casi 130.000 personas de los casi 500.000 que tenemos en la ciudad de Santa Fe. Y esos son barrios... Ubicarle a la gente bueno, que va a San Lorenzo, Santa Rosa de Lima, Alfonso, Barranquitas, es decir, todo lo que es el cordón oeste, que fue creciendo casi a la vera de lo que era el río Salado. Porque el río Salado tenía una extensión importante y que eso fue rellenado. La entrada principal era por calle Mendoza y se llevaba todo el abono bueno, imagínate que hace 150, 200 años todavía no estaba el automóvil y bueno, todos los restos, diríamos, de los animales eran llevados a esa zona y fue levantado de a poco esos terraplenes hasta que va a llegar el terraplén Irigoyen en el 40. Eso en el 40. Eso en el 40 y que va a dar lugar después al barrio Santa Rosa de Lima. Y del lado del Paredón para aquí estaríamos hablando del barrio San Lorenzo, que es un barrio también muy antiguo, que en sus inicios se llamó Barrio Sunchales, cerca de la estación Mitre, recientemente inaugurada. Ese era el barrio Sunchales. Después Varadero Sassotti también es un barrio antiguo, pero no tan antiguo como San Lorenzo, como Santa Rosa. Y bueno, y después tenemos el primer barrio fluvial de Santa Fe, Alto Verde. Que es Alto Verde, que es un barrio magnífico porque es un barrio que tiene particularidades, singularidades tan distintas a lo que es la ciudad de Santa Fe, y estamos a 200 metros. A 200 metros. Yo le voy a contar un deseo que tengo. No es un deseo, pero digo, el día que alguien vea el potencial que hay en algunas zonas de Santa Fe, yo sostengo que Alto Verde se va a transformar en Puerto Madero. Porque es preciosa. Sí. La vista que hay, yo no sé si ustedes han ido a la tardecita a Alto Verde, la vista que hay de Santa Fe es magnífica. Magnífica. Y si uno va de noche, más magnífica todavía. Mirá, fíjate vos que yo te quiero contar algo. En el año 70, mis tíos decían que se iban a pasear, no a la Costanera, porque la Costanera no era el centro de lo que hoy conocemos, o el Boulevard Galvez, con el movimiento de todos los fines de semana, con la Plaza Porredón, etcétera, ¿no? Iban a Alto Verde para ver el ingreso de los buques de distintas nacionalidades, ver el paisaje del río con los ranchos, su gente y sus pescas, es decir, que se acercaban, charlaban con la gente, compraban pescado, veían el ingreso de los barcos. Tenía una vista perfecta. Es decir, que todavía estaba el Puente Palito, por supuesto, que en aquel tiempo, en el 62, es inaugurado. Así que estoy hablando del 70, y muy cerquita de lo que era Alto Verde, todavía incomunicado hasta el año 62. Imagínate que Alto Verde, el agua potable llega en el 49. Llega tarde, sí, eso lo leí en tu libro. ¿Viste? Que no sabía yo eso. Sí. Había epidemias de cólera muy seguido, muy frecuentes. Muy seguido, pero yo creo que la gente las maestras cumplieron una función primordial dentro de Alto Verde, porque no solamente enseñaban desde el punto de vista educativo, sino que daban charlas a las maestras, a las hijas y a las madres de Alto Verde, sino también a los propios trabajadores jornaleros del puerto, para que defiendan sus derechos, porque vos sabés que en ese momento prácticamente era todo en negro. Es decir que, bueno, ese es el trabajo que hicieron. Y también le enseñaban costumbres, buenas costumbres, es decir, evitar los incendios de los ranchos, que era muy tradicional, el cuidado de lo que era el agua potable, dónde sacarlo, porque en ese momento también el ingreso de todos los barcos generaba muchísima combustible que flotaba sobre el agua, ¿no? Y así que bueno, yo creo que la iglesia y la escuela fueron dos pilares fundamentales
para la transformación de Alto Verde. Te corto un poquito, Miguel, vamos a una brevísima pausa y seguimos hablando de Santa Fe, porque bueno, la verdad que hablar con Miguel da gusto. Logramos, a pesar de tiempos tan particulares, avanzar en consolidar una institución de puertas abiertas con un consejo más abierto, más transparente y más participativo. Mirá todo lo que hicimos en www.consejosantafe.gov.ar. Seguimos en programa charlando con Miguel. Vos sabés que yo cada vez que vos hablas de Alto Verde y leyendo tu libro de Alto Verde, que está entre acá, ahora te voy a preguntar bien libro por libro. Este libro es interesantísimo. Me acordaba de un cuento de Mateo Bosch que se llama Patria de Infieles. Y en Patria de Infieles está, es la historia de una muchacha que queda embarazada del hijo de una señora de Barrio Sur, ¿no? Y la descripción que hacen de la procesión, que vos también hablas acá, de la procesión del Cristo, es prácticamente una postal. Así que recomiendo, vuelvan a Mateo Bosch, vuelvan a Patria de Infieles, porque la van a pasar muy bien, y lean a Miguel de la Fontana en este libro que está maravilloso. Haces una radiografía del lugar. Es un trabajo que me llevó, vos sabés que lo abandoné y lo retomé y lo abandoné varias veces, porque había dos cosas fundamentales que yo tenía que trabajar, que era la idiosincrasia del costero, para poder entender por qué ellos después de 3, 4 inundaciones, la del 66, la del 74, la del 83, se mantienen en el mismo lugar. Eso era fundamental trabajarlo, y así que eso me llevó mucho tiempo. Y después la tenencia de la tierra, la parte nominal, es decir, hasta el día de hoy no se ha resuelto, porque eso eran tierras nacionales, claro, para que pasaran a la provincia y después a la municipalidad. Y bueno, hay muchas falencias, eso, y yo me parece que en 14 hojas, ahí apenas arranco, voy contando un poco cómo tuvieron que luchar para tener sus tierras, ¿no? Pero bueno, hay muchísimas cosas. Tenés el kiwi acá. Tengo kiwi, claro, ahí en la boca. Le explico a la gente que acá en el capítulo 10, Paraje La Boca, aparece un personaje argentino, un personaje de la literatura santafesina, claro, que fue el kiwi, que era, yo lo conocía el kiwi, lo conocí en un cuento de escritores. Sí. Un personaje alfarero. ¿Vos viste lo que hacía con el tema de las poesías? Sí. Escribía las poesías, ajá, en el papel del cigarrillo. Sí. Y los regalaba a las personas. La regalaba a las personas. Así que muchísimas personas tienen los originales, que no son hojas, son el papel abierto y escrito ahí en poesía. Sí, los trabajos de alfarería del kiwi son preciosos. Son muy lindos, muy lindos. Bueno, ahora hay un trabajo nuevo que se hizo sobre el kiwi. Sí. Sí. Vamos a hacer un paneo general. Estos son los libros de Miguel. Yo te voy haciendo preguntas y vos me vas diciendo el por qué y el cómo. De Alto Verde ya hemos hablado bastante. Lo recomiendo porque se lo he leído y me ha gustado mucho. ¿Qué pasa con la parroquia San Juan Bautista? Ese fue mi primer trabajo investigativo a prueba que me puse cuando yo estaba estudiando en el Instituto 12. Y yo en realidad iba a investigar otra cosa, iba a investigar la endogamia de las familias que se casaban en los 10 primeros años en el barrio, italianos con italianos, franceses con franceses. Y alguien me dijo, mirá, está por cumplir 90 años la parroquia, ¿no te animás a escribirla? Y bueno, fue casi un desafío. Y ahí está un poco contextualizado no solamente la parroquia, sino el Colegio de la Salle, el barrio propiamente dicho, porque todo tiene que ver con todo, pero creo que fue una prueba de fuego que me puse y creo que fue un libro
que me dio la apertura para poder seguir trabajando. Ahí nació justamente el segundo libro, que es Candioti Sur, que es mi barrio. ¿Hay barrios que son más perezosos que otros al momento de crecer? Sí, pero Por ejemplo, Barrio Candioti fue una viola chorro, como dicen los chicos, porque la verdad que fue un barrio con una pujanza y un crecimiento muy importante. Estaban los franceses que le pusieron italianos, y los italianos, franceses y españoles. Sí, indudablemente vos ponete a pensar que en 1907, el censo de 1907, da una población del 38% de extranjeros. Claro. Es mucha la cantidad de gente que había. Porque Marcial Candioti le da la posibilidad a todos aquellos inmigrantes que no es que habían llegado recién, sino que ya estaban con 10 o 15 años en Santa Fe y vieron la posibilidad de acceder al terreno, que dentro de todo era la venta directa entre comprador y vendedor. Claro. Los hijos de Marcial Candioti y Marcial Candioti propiamente dicho. Bueno, entonces ahí sí, Memoria del Barrio Candioti Sur también tiene que ver con una deuda que yo encontré en la primaria de mis hijas, cuando dijeron, ¿por qué no buscan algún material sobre Memoria del Barrio Candioti o Candioti Sur? No había absolutamente nada, y a mí eso me llamó profundamente la atención. No pensaba escribir en ese momento todavía, pero eso quedó como semilla, así que indudablemente un nativo de Candioti Sur, bueno, me llevó a terminarlo, ¿no? A terminarlo. Y estos barrios, acá tenemos Candioti Norte, Sargento Cabral, La Lona y Monte Chañar. ¿Dónde era Monte Chañar? Monte Chañar es lo que hoy es el faro de Santa Fe, donde está el faro, y todo lo que es el polideportivo y vialidad provincial. Sí. Bueno, todo eso era Monte Chañar. Era un poblado esencialmente de pescadores, cazadores, que vivían a la vera de lo que era la laguna Sectúbal y que se van a erradicar de ahí en el año 52, cuando se hace el nuevo trazado de lo que es la avenida la Costanera, continuando hasta Guadalupe. Hasta Guadalupe. Mira, eso casi fue empujado por los propios vecinos, porque una vez que yo terminé Candioti Sur, mucha gente me decía, Miguel, ¿y por qué no me escribí sobre Sargento Cabral, sobre Candioti Norte? Casi empujado por ellos, sí, motivado no por ellos. No hay historia urbana, sí. Hay muy poca historia urbana. Después me fascinó mucho Barrio Roma, por toda la que es la colectividad del sur de Italia, los calabreses, los sicilianos. Y bueno, y entonces me metí un poco Barrio Roma. ¿Por qué era Barrio Roma? Porque era un almacén que se llamaba Roma en realidad, y por eso viene el nombre, porque si no eran los barrios del oeste. Y dije, bueno, pero también voy a complementar ahí después de Avenida Freire y Constituyente, que también es un barrio bellísimo. Bellísimo. Uno de los barrios más bonitos de Santa Fe. Ahí tenés, por ejemplo, el mercado de Abasto, cuando todavía estaba sobre la Avenida Freire, en la tapa del libro de Roma Constituyente. Ajá. Así que bueno, ese también me llevó, fue una satisfacción muy grande hacer Roma y Constituyente. María Selva, magnífico. Y María Selva, que es precioso, es un barrio muy lindo. Es un barrio muy lindo, y muy pujante. Gente muy cálida. Yo recibí mucho afecto, encontré mucha gente que me facilitó fotografía, me acompañó, me conectó con las instituciones. ¿Cómo fue el trazado original de Barrio María Selva? María Selva se hace en 1920, eran tierras de Freire. Empiezan sobre el Aristóbulo del Valle y va a terminar sobre la Costanera. Es decir, tiene todo un proceso muy lento. Belgrano, que está enfrente, prácticamente nace con María Selva. Lo que pasa es que la gente de Belgrano tiene mucha relación con María Selva, y las primeras escuelas se desarrollaron en Villa María Selva. Entonces los de Belgrano decían, y somos casi de Villa María Selva, ¿no? Continuamos con La ciudad detrás de la historia, que lo presentaste hace poquito. No, lo presenté en el año 19. En el 19, no. ¿Cuál fue el que fui a ver yo en la presentación? Vos fuiste a ver en el Fomento 9 de Julio, Oser y Escalante. Claro, ahí, ese. Fuiste ahí. Ese es el último. Me tomé el trabajo de también otro barrio que a mí me intrigaba mucho, me llamaba mucho la atención, era Barrio Oser. Casi un barrio desconocido para la ciudad. Nunca lo escuché. Es un barrio muy chiquito, está muy cerca de lo que es el ex Jardín Botánico, es decir, que estamos hablando de Luciano Torren,
hasta Domingo Silva. Son más o menos 6 o 7 manzanas sobre Aristóbulo del Valle. Y lo que sería Victory hoy eran los fondos de lo que era la estación francesa, lo que era la Redonda. Ahí nació el barrio Oser y también está muy cerca. ¿Por qué se llama Oser? Porque Andrés Oser, era un húngaro, un hombre de una activa participación, estuvo en la primera comisión de las primeras comisiones de Santa Fe. Aparte estuvo en la radio, tenía un programa de seriales, trabajó con la Bourguignon, un tipo muy relacionado. ¿Esto estamos hablando de qué año? Estamos hablando de 1923 aproximadamente. En realidad Fomento 9 de Julio, hoy se llama Fomento 9 de Julio, pero el original es Barrio Oser. Vamos a hacer una última pausa cortita. Vas a volver, vas a tener que volver, porque sabes un montón y tenés que seguir hablando. Pero bueno, para ahora, para que vean la gente, los escritores que tenemos en Santa Fe, hacemos una brevísima pausa y después seguimos charlando con Miguel. Seguimos en programa con Miguel de la Fontana. Miguel, falta historia. Falta historia de plazas porque no está hecha. Falta historia de clubes porque no está hecha. Falta historia de cosas chiquitas, almacenes, lugares, cositas. Arte en la ciudad. O sea que falta gente que historie. Sí. Así que, bueno, sos un monumento vivo, porque sos el único que se dedica a hacer esas cosas. Uno de los pocos, ¿no? Hay gente que se dedica. Sí, hay Una gente. vez alguien me dijo que nadie ha estudiado los corazones de manzana. Y que el día que nos pongamos a estudiar los corazones de manzana vamos a hacer otra literatura fantástica como la de Ray Bradbury, porque hay de todo. En el corte de manzana estaban todos los cierres de manzana, cierre de las casas a través de los alambrados. No había tapiales, entonces imagínate toda la relación que había entre vecinos. Claro, los que se eran pasaban de las casas. Claro, los que se pasaban la comida, los que tenían los pozos para la basura. Bueno, hay cosas para contar que son magníficas. Ahora los fondos de manzanas se han reducido muchísimo a partir de todo lo que es el edificio en planta alta, pero también muchísimos departamentos que se han ido construyendo. Yo te despido. Un honor haberte tenido. Tenés que volver. ¿Dónde compran tus libros? En Mauro Jardín están todos. Están todos. Están todos ahí en Mauro Jardín. Y si alguien quiere preguntarte algo, dale, pasale un celular, un algo. Sí, tenemos el correo electrónico. Dale. Es miguel.dalafontana, así todo junto, @yahoo.com.ar. Bueno, todo el mundo que le interese que se estudie su barrio, su casa, el umbral de su casa, el vecino, todo, llámenlo a Miguel, porque Miguel es un tipo que seguramente se va a interesar y va a hacer algo con todo ese material que tienen guardado. Yo los despido y seguimos en otro programa de Dos Lectores.